Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Después de un gobierno militar en todo el mundo, una de las tareas más difíciles para la democracia es la relación entre las autoridades civiles y las autoridades castrenses. Y esta es precisamente la tarea la más delicada y la más complicada que ha recaído sobre el ministro de Defensa, el doctor Patricio Rojas, un hombre experimentado en el ámbito del trabajo público. Él ha sido experto en educación, médico, y además fue ministro de Educación y último ministro del Interior del presidente Frei. Ahora ministro de Defensa Nacional. Ese es el cargo, ¿verdad? Así es. Ministro, el país sigue con inquietud los roces y desencuentros, por llamarlos de alguna manera, entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas en este comienzo del régimen. Yo quiero saber si usted, desde el piso 22 del Diego Portales, donde está su oficina, ¿siente o no ruido de sable? Ruido de sable no existe en el Chile democrático, Raquel, y espero que no existan durante todo el cuatrienio. Creo que, como lo hemos dicho, la tarea del Ministerio de Defensa Nacional es doble. Por una parte, buscar un reencuentro armónico entre civiles y militares, y por otra, mantener unas Fuerzas Armadas en un alto pie de eficiencia, entrenamiento y capacidad defensiva. Yo no veo ninguna señal que en la forma de vida del régimen de libertades que tenemos hoy día exista esa intranquilidad como para hablar de sables. Creo que lo estamos dejando atrás. Que cuando los militares se aprenden el camino a la moneda no se les olvida tan fácilmente y que está siempre latente el peligro de un nuevo golpe militar o de una nueva intervención militar. Claro, pero también hay que decir de que cuando la democracia aprende lo que hemos aprendido en Chile, que es el valor de haberla perdido y el valor y significado de haberla recuperado, creo que va a costar cometer los errores que lleven de nuevo a algún tipo de quiebre. Usted ha reconocido estos días que ha habido dificultades en las relaciones con las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército, y eso es un reconocimiento expreso que usted ha hecho, pero que es obvio para el país que ha estado observando muchos síntomas de dificultades. Yo quiero saber si estas dificultades son con todas las ramas de las Fuerzas Armadas o especialmente o exclusivamente con el Ejército de Chile. Bueno, yo he reconocido que han existido dificultades y era de prever que existirían, porque la situación de cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático, con todas las situaciones que se vivieron en los pasados 16 años, no podía asegurar que de la noche a la mañana estuviésemos en una situación de plena normalidad y funcionamiento. Las Fuerzas Armadas están sometidas a nuevos roles y a una nueva relación de poder. Hay una nueva subordinación. Las Fuerzas Armadas eran una fuerza que participaba en el gobierno de una manera importante. El régimen era catalogado como autoritario militar y, por supuesto, la Constitución rige con todos sus preceptos democráticos plenos desde el 11 de marzo, pero la mentalidad humana no cambia así de la noche a la mañana. Al decir que reconocemos dificultades, también señalé cuáles eran, las podemos revisar durante esta conversación, pero también dije que estaban siendo superadas, y yo creo que estamos en una etapa en que ya las estamos superando. Ministro, no me contestó la pregunta si las dificultades eran especialmente con alguna rama u otra, pero su silencio es suyo. Las preguntas son mías. Esas dificultades, yo quiero saber si provienen de alguna manera del hecho de que el general Pinochet fue el presidente de la República en esos 16 años y ahora continúa siendo comandante en jefe del Ejército, tal como la Constitución se lo permite. ¿Eso hace más difícil el proceso? La situación de doble representación que ostenta el general Pinochet, sin duda alguna que es una situación que no es la habitual en estos procesos de recuperación democrática. No se ha dado. Es un caso único, ¿verdad? Yo no conozco casos en que se haya dado esta situación de expresidente y comandante en jefe en ejercicio, porque en América Latina tengo
que no es la habitual en estos procesos de recuperación democrática. No se ha dado. Es un caso único, ¿verdad? Yo no conozco casos en que se haya dado esta situación de expresidente y comandante en jefe en ejercicio. Porque en América Latina tengo bastante recuerdo de los procesos de recuperación o cambio de autoritarismo a democracia y no recuerdo nada parecido. Sin embargo, creo que la situación es bastante clara. No se debe confundir el rol de expresidente con el de comandante en jefe. Y mientras está en servicio activo y desempeñando el rol constitucional de comandante en jefe, la política no se puede cruzar con el rol apolítico militar. Correcto. Ahora, usted ha sido considerado, según rumores que se recogen y que vuelan, como una especie de ministro non grato, si se pudiera usar la expresión. Se filtró que en la reunión privada que tuvo el presidente Erwin con el general Pinochet, el general le habría dicho al presidente: no estoy conforme con este ministro, refiriéndose a usted, que dice que tiene autoridad jerárquica sobre el comandante en jefe del ejército. Bueno, la verdad es que yo no estoy autorizado para revelar el contenido de la conversación del general Pinochet con el presidente Erwin, pero es cierto, ocurrió una observación que yo diría es una formulación que tiene el general Pinochet, que la reitera y a mí mismo me la ha reiterado en reuniones que hemos tenido, en relación al rol de un ministro de Estado. La verdad es que él concibe a los ministros de Estado, primero, como lo dijo públicamente, como meros administradores, sin que esto signifique, a mi juicio, ninguna capita diminucio, porque administrar es gobernar, y así lo dice la Constitución. Los ministros de Estado son colaboradores directos del presidente para ejercer el gobierno y la administración del Estado. Los ministros de Estado son colaboradores directos del presidente para ejercer el gobierno y la administración del Estado. Y posteriormente, en la entrevista con el presidente Elwin, señaló un rol, por así decirlo, de relacionador. Bueno, la verdad es que nada de esto está ni en la Constitución, como le dijo el presidente, ni en la reglamentación que rige las relaciones del ministro con los comandantes en jefe. Y que establecen primero una clara dependencia de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, como lo dice el artículo 90 de la Constitución Política, aprobada por el régimen anterior y sancionada por sus autoridades, en primer lugar por el general Pinochet, y enseguida el reglamento del Ministerio del Interior, que dice claramente que los comandantes en jefe dependen directamente del ministro de Defensa, y también es un reglamento que lleva la firma del general Pinochet. Usted dijo exactamente hace un tiempo, más allá de la propia Constitución, las Fuerzas Armadas dependen y están subordinadas a la autoridad del jefe del Estado y del ministro de Defensa, que es su representante. Eso en la práctica significa que el orden jerárquico es presidente de la República, ministro de Defensa, comandante en jefe, en cuanto a defensa. Así es, exactamente, en el sector defensa, pero como quiero decirlo, también lo he conversado con los jefes militares, mi relación con ellos no se basa solamente en preceptos de subordinación de acuerdo a la Constitución y las leyes, sino que yo quiero establecer una relación de cooperación, de colaboración mutua, de respeto, de confianza, y no estar basado como un hombre del mundo científico y educativo del que vengo, en donde el principio de autoridad esté por delante de la calidad intelectual, de la comunicación humana y de las buenas relaciones que tiene que haber entre el ministro y los comandantes en jefe. El respeto mutuo, fundamentalmente. Según mis informaciones, ministro, usted habría tenido una reunión ultra secreta con el general Pinochet el martes de la semana pasada, o sea, después que el general Pinochet no fue al almuerzo en La Moneda con el presidente Elwin, y después de esa reunión privada que tuvieron los dos, en la cual se lo cuestionó a usted de cierta forma, y usted mismo lo acaba de reconocer. ¿Es efectivo que usted realizó esa reunión con el general Pinochet? Bueno, usted es la primera periodista que me lo pregunta, Raquel, y como yo no acostumbro mentir, digo que sí, efectivamente, y como corresponde a un ministro de Defensa, en lo que pienso realizar mientras dure mi presencia en el cargo, mantengo y mantendré relaciones y contactos frecuentes con todos los comandantes en jefe, por supuesto, incluido el general Pinochet. Pero esa reunión en virtud de ese criterio de mantener ese contacto abierto y jamás pretender aislamientos de ninguna especie,
ni de parte mía hacia los militares, ni tampoco aceptar aislamiento de los militares hacia la conducción central del ministerio. Sostuve una reunión precisamente después de la entrevista del presidente Elwin con el general Pinochet y después del almuerzo, y conversamos y revisamos las distintas situaciones que se habían presentado, que yo denominé públicamente dificultades, y por eso, precisamente como resultado de esa reunión, creo que puede estar tranquilo. ¿Usted promovió esa cita Los que se secreta? preocupan mucho de estas cosas ¿Sí? pueden estar tranquilos de que no hay situaciones de conflicto entre Fuerzas Armadas y gobierno. ¿Usted, como ministro de Defensa, promovió esa cita o fue pedida por los altos mandos militares? La iniciativa fue mía, pero fue aceptada de inmediato por el general Pinochet. Ahora, yo supongo que entonces se trataron los temas, como usted mismo decía, más PIC de la relación gobierno-Fuerzas Armadas. Son varios los temas. La gente tiende a creer que hay una frase de un discurso o la Comisión Verdad y Reconciliación solamente, y la verdad es que haciendo un esquema son varios. Yo quisiera que los analizáramos uno por uno. En primer lugar, yo marcaría el Sí, rol. usted se lo sabe todo. Espero, y si no, usted me agrega otros, ¿no es cierto? Porque yo lo que he recogido es la inquietud de la opinión pública y Claro. también se refleja inquietudes de algunos Sí, sectores no son castrenses. tantos tampoco. Sí. Bueno, yo no digo que sean tantos. Yo quiero, en primer lugar, el rol de las Fuerzas Armadas. A su juicio, ministro, ¿a las Fuerzas Armadas les compete solamente o principalmente cuidar la seguridad exterior del país, vigilar su frontera? No, la Fuerza Armada tiene bien delimitadas sus roles en la Constitución política como una fuerza esencial en la seguridad externa del país, en la seguridad interna, y por supuesto incluye esto un rol de garantes de la institucionalidad. En este sentido, que puedo decir de que es bastante amplio el rol que les cabe. Sin embargo, en el de garantes de la institucionalidad hay que ser muy claros para señalar que la propia Constitución establece la forma y el modo y la oportunidad en que la Fuerza Armada participa de la vida institucional del país. No es una intervención libre, abierta, ni de tutelaje sobre el resto de la sociedad, ni del funcionamiento. Es de tres instancias: es en los estados de excepción, en que las Fuerzas Armadas tienen participación importante respecto de restricciones de libertades públicas y derechos de los ciudadanos; es en la participación que les corresponde para la garantía de los actos electorales; y es en su participación como miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Claro, pero cuando la Constitución dice que tiene que garantizar el orden institucional de la República, se está refiriendo a algo muy específico o muy amplio. Yo creo que es muy específico. Entonces, yo quisiera saber cómo usted entiende este rol de garantes de la institucionalidad, porque eso en la práctica los convertiría en un suprapoder político. Bueno, esa fue la discusión que tuvimos con motivo de ser opositores al régimen anterior, y en cuanto a la consideración del plebiscito que se realizó en el año 89. Como se recordará, la disposición del año 80 en este mismo capítulo del Consejo de Seguridad Nacional disponía que el Consejo de Seguridad Nacional podría representar cualquier acto o hechos que a juicio de las Fuerzas Armadas y ante cualquier autoridad representara un peligro para la seguridad interior o la institucionalidad, para la institucionalidad de la República. Y la verdad que esa expresión sí creíamos todos quienes actuábamos en lo que era la concertación política, creíamos que era un sello de tutelaje. Por eso se cambió por la expresión en la reforma constitucional, y hoy día la Constitución dice que el Consejo podrá hacer presente, no representar, que era un verbo completamente distinto. Por lo tanto, al cambiar la Constitución hacia hacer presente, quiere decir una posibilidad de tener en cuenta o hacer una consideración, pero que en ningún caso es un tutelaje. Ministro, usted sostiene que las Fuerzas Armadas tienen que readecuarse a su nuevo rol. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y si no se adecúan, ministro? ¿Qué? Bueno, la Fuerza Armada es, por definición, también obediente. Yo espero que ese cumplimiento estricto de un rol
de obediencia sea ¿Obediencia al mantenido. poder civil se refiere? Porque cuando uno habla de Fuerzas Armadas obedientes, jerarquizadas, es intra-Fuerzas Armadas. Es fundamentalmente la relación de dependencia con el gobierno central, que significa en castellano subordinación. Y en este caso subordinación de la Fuerza Armada al poder civil representado por la autoridad del presidente de la República. Ahora, otro de los tópicos que han inquietado y que han dado señales de roces o de problemas es lo que se ha llamado una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas, que se habría realizado a través de órganos de prensa, círculos políticos. Incluso el general Sinclair, ahora senador designado, hizo ver en el Senado de la República el otro día lo peligroso que era esto, que se estaba como atizando el fuego. Ha habido frases del presidente de la República que han sido consideradas como parte de esa campaña, un cambio en el tono. El 1 de mayo, el discurso del 1 de mayo, cuando habló de una dictadura, refiriéndose al periodo de las Fuerzas Armadas, habló del miedo, habló de asesinatos. ¿No cree usted que todas estas expresiones, incluida la prensa, los políticos y el propio gobierno, no están contribuyendo a un clima de reconciliación entre los chilenos, sino que más bien de confrontación? Bueno, yo creo que sí hay que hacer una evaluación de lo que fue el proceso inicial de cambio de poder en Chile, en que realmente yo creo que la sociedad chilena demostró un alto grado de racionalidad y una situación de tranquilidad para la transición que era bastante ejemplar. No cabe duda de que yo creo que en la mayoría del mundo social chileno todavía esos signos y deseos de vivir en paz y en reencuentro se mantienen. Hay calma laboral, hay calma estudiantil, hay tranquilidad para trabajar, se vive un régimen pleno de libertades y de respeto de derechos, se ha recuperado la dignidad. Los chilenos yo creo que nos miramos con más tranquilidad y con menos temor. Entonces, ¿qué ocurre? Que como diría más, hay confianza económica, salvo la preocupación por los altos intereses que hoy día están existiendo. Sí, pero es una visión global. Esta visión global, es que esto es una visión global de la sociedad que es real. Yo veo un Chile realmente Pero también en pacificado. ese Chile real existen en el Congreso de la República, como se hizo notar, críticas fuertes al gobierno anterior, y a mí me parece imposible separar al comandante en jefe del ejército con el expresidente de la República, esa dualidad tan curiosa que usted mismo señalaba. Entonces, las Fuerzas Armadas de pronto se sienten ofendidas y aludidas. Bueno, yo Porque quiero hacer ahí hay que hay hacer dos aclaraciones fundamentales. No hay ninguna base para que alguien afirme que hay una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas, porque tendría que señalarse su origen o sus autores o sus formas concretas de expresión. Yo creo que aquí se está olvidando algo bastante importante, y es que la práctica de cambio de un régimen de gobierno a otro, siempre en Chile y en el mundo entero, en las democracias occidentales, en los Estados Unidos, representa un periodo inicial en que el gobierno que entra realiza observaciones críticas sobre el anterior. Esto no voy a recordar yo lo que fue el juicio político. Tiene derecho todo gobierno a hacerlo, y yo diría que comparando situaciones del pasado con este cambio, yo podría decir de que el régimen del presidente Elwin ha sido extraordinariamente cuidadoso en cuanto a las señales que está emitiendo. El presidente Elwin ha dicho que hay que mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta las situaciones del pasado y buscando la verdad en aquello que se debe establecer, pero sin profundizar en lo que fue el trauma y el dolor de 16 años de autoritarismo. Creo que ¿Qué me refería a ese cambio de tono en el discurso el 1 de mayo, que es como un hito, cuando él habla ahí entre la multitud de la dictadura, refiriéndose al gobierno militar? ¿Eso lo siente como una ofensa a las Fuerzas Armadas? Yo no diría que... ahí va mi segunda observación. El que lo puede sentir como una ofensa es el jefe de Estado anterior, porque él como jefe de Estado recibe la catalogación crítica del régimen actual, al cual se tiene derecho a formular, porque creo que es una observación que durante un periodo, y por supuesto en una imagen internacional y global del periodo anterior, hay bases para haber pensado y calificado el régimen como tal. Pero quiero decir de que la observación es de que no se puede señalar de que la opinión pública y la observación que se haga sobre el juicio sobre el gobierno anterior lo adopte la Fuerza Armada actual
en actividad con uniforme y por lo tanto coloque en el plano de hoy día contingente una opinión respecto del juicio que al gobierno del presidente Elwin le merece el gobierno anterior. Ahí ese cruce de la política respecto de la contingencia del último gobierno y del panorama político que se puede discutir en el Congreso, y la presencia del general Zinkler sí lo permite porque él es un general en retiro, pero ningún uniformado y nadie tiene derecho a involucrar a militares o a fuerzas armadas en juicios sobre la situación de gobierno o las políticas económicas, sociales, laborales que se hayan desarrollado. Ministro, Por lo demás, ¿sí? La Fuerza Armada tuvo suficiente tiempo, y todos conocemos, para expresar toda su manifestación de apoyo al régimen anterior con motivo del periodo de excepción que vivía. Lo que quiero decir es que ahora eso se acabó. Ahora entramos a otro tema también, a otra crítica, a otra queja, que es la falta de comunicación que existiría entre el gobierno actual y las fuerzas castrenses. Ellos se quejan, en sordina, de que no han sido consultados respecto a leyes que les competen en forma muy directa, como son las leyes cumplido. Concretamente, ministro, yo quiero que me diga si se consultó formalmente a los mandos militares de las distintas ramas frente a modificaciones a la ley antiterrorista, al Código de Justicia Militar, a la ley de control de armas. ¿O usted considera que no correspondía consultar con ellos que están directamente involucrados o muy directamente involucrados con estos temas? Bueno, aquí hay una cuestión de hecho y otra de principios. La de hecho es que se tomó en cuenta la opinión de las instituciones a través de lo que es el canal que corresponde, en este caso, de las instituciones armadas, que son los auditores de guerra. Hay un comité que trabaja con el ministro de Defensa Nacional y ellos emitieron un informe sobre todos estos proyectos de ley. Se han recogido diversas modificaciones que ellos sugirieron y que el gobierno aceptó como indicaciones. Pero el comité de auditores no es considerado como representativo de la opinión del ejército. El comité de auditores representa la forma de organización jurídica y de servicio jurídico del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Y aparte de representarla y haber estado consignada su opinión en este informe, además de eso, la Fuerza Armada directamente, el Ejército y la Armada y Carabineros presentaron sus puntos de vista directamente institucionales, a los cuales yo como ministro les di respuesta en cuanto a la información de lo que se estaba haciendo a través del informe de los auditores y también respecto de una cuestión que es la de principios. En la de principios es que la forma de hacer las leyes en este país ha cambiado y ahora los únicos colegisladores son el Congreso Nacional y el Ejecutivo. Sí, y la Fuerza Armada no es colegisladora. No es colegisladora, pero cuando se va a dictar una ley que atañe a la educación o a la salud o a la agricultura, se consulta o se conversa, se abre una instancia de diálogo con los sectores que están involucrados. Yo a ese respecto le quiero preguntar, ministro, si es efectivo que usted le devolvió al general Lucar las observaciones que le hizo llegar, que eran las que le merecía la legislación de la cual estamos hablando, al Ejército de Chile. Bueno, yo contesté esa presentación que acabo de decir, se me hizo por parte de las instituciones directamente, diciendo de que se habían recogido distintas indicaciones a través de los auditores, incluyendo las observaciones que el Ejecutivo había acogido, por así decirlo, y por supuesto sentando la recta doctrina de que en materia de legislación la Fuerza Armada no tiene un papel colegislador, pero sí el gobierno va a mantener la atención sobre lo que sean puntos de vista u opiniones. Lo que quiero decir es de que no hay que confundir, y es grave hacerlo, que la Fuerza Armada tenga una diferencia de opinión o una diferencia de criterio con alguna conducta del gobierno, con un conflicto entre el gobierno y la Fuerza Armada. Correcto. Esa es una equivocación profunda. Otro tema clave dentro de esta relación gobierno-Fuerzas Armadas ha sido la Comisión Verdad y Reconciliación. Esa evidentemente ha sido vista con o sin razón, con recelo, con franco rechazo, con temor, que en la práctica por lo menos se pudiese convertir en un juicio público a las Fuerzas Armadas.
¿Cómo estás? Bueno, la verdad que a mí lo que Bien, ¿y tú yo cómo has quisiera estado? contestar rápidamente es lo del uso de la palabra temor. Qué bueno. Yo creo, Raquel, que No, realmente no estás quieto. este país al acceder Todo a la bien, gracias a democracia Dios, todo tiene que bien hacer igual. un supremo A esfuerzo por sacarlo dejar de el miedo atrás. mi círculo, Es la única sí, todo manera bien. que logremos esa convivencia Sí. y esa vida No, de reconciliación a que aspiramos prácticamente la mayoría no, de sí, Chile. es una noticia, sí. Y para eso creo que hay que hacer Sí, el mala. esfuerzo de O sea, no triste. exagerar frente a cualquier Porque es situación, bueno que sepa como, que tú por difícil que criamos casi sea, todos juntos con la Nelly, y por la Nelly representar está muy la delicada búsqueda del de la hígado. verdad y una apreciación Le global están de haciendo un unos exámenes. inmenso trauma, inmenso Sí, dolor que porque sufrió la sociedad los chilena y doctores que no dijeron está tiene que sanado y cuidarse ni del cicatrizado, alimento, como lo reconocen los porque no mismos hay obispos. remedio Ese derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad a no ese debe tema. representar un temor ni de la misma sociedad Muy por complicado indagar hacer la ese verdad, examen, ni por la reacción esta que semana, provoque lunes, este tipo de acciones el en las viernes. Fuerzas Es que la Armadas. reacción podría ser fatal, ¿no es cierto? Cuando el general Pinochet, antes de Porque tú dejar sabes la que un chiquillo presidencia de la trabaja en República, una dijo que él no de permitiría que enfermera tocaran ni un pelo en Puerto a uno Vara. de sus hombres. Así que, Entonces, sí, claro, uno se entonces ahí pregunta, hicieron ¿no todo está rápido. arriesgándose la Todo democracia rápido. de este modo? Bajo el Estado de Derecho, Raquel, todos los chilenos respondemos Y yo ante creo la que tiene ley, que ser ante con los cáncer. tribunales y Porque tenemos si dicen que el algún hígado, tipo porque de tú sabes que el hígado es lo más responsabilidad delicado que individual. tenemos igual. Lo que la Comisión de Justicia tiene que No se ver puede la operar conciliación, cómo hacer el es hígado. enjuiciar a las Fuerzas Armadas por la institución. Pero el Pero la temor es que a responsabilidad través de la Falta hablar, individual wea. es pensar. que a través de comunicaciones, a través de informaciones, se No, sí. entere Oye, pero todo el ¿sabes mundo qué? de que alguien fue acusado, Tuvo que me implicado, da lección la involucrado. Nelly A a veces uno, porque yo Usted tuvo el aquí al otro día, presidente de la fíjate, comisión y yo creo que esas cuestiones ella le su quedaron su más o ánimo. menos aclaradas. La comisión no va a trabajar sobre la base de sensacionalismo ni denuncias a la opinión pública, sino que sobre la base de Sí, lo también y por puede ser, supuesto lo que puedan puede ser ser. hallazgos de, Claro, pero de sus ella lo toma bien, informaciones fíjate, van a ser bien, transmitidos dice en el que caso bueno, va a que puedan cambiar su forma implicar de delitos o alimento, responsabilidades ya bueno, ya lo empezó a delictuales cambiar ya. en forma también reservada a los tribunales. Así No va a que, suplantar los imagínate, tribunales de pues yo le justicia. quería decir a Por lo todos. tanto, base para esos temores no La existen. Lo que primera sí conversación. hay que decir es que se destaca mucho por las instituciones armadas y esto no tiene Sí, pues riesgo sí, yo y como tú digo, yo sabes soy que el siempre primero que estábamos juntos, practico igual venía siempre a la casa. la necesidad de dejar el miedo Sí, pues atrás, por eso yo te llamo, que lo pues. superemos. Es Eso queda, la pues Pablo, eso posibilidad de queda, ese descontrol cariñito. de algunas de estas Entonces, actuaciones por la forma en que los sí, medios de no, cero comunicación drama, buscan o se convierten en investigadores ex oficio porque y hacía rato dice que ella se... digamos, culpabilidades o ella señalan en responsables septiembre. sin que sean los tribunales los que hagan su tarea corresponde. Sí, llámala y pregúntale cómo. Ella te va a conversar mejor. Pero sí quisiera preguntar al ¿Ya? ministro de Defensa Cualquier respecto ratito al llámala. terrorismo. Bueno, ahora ¿Usted mañana cree, seguramente ministro, van a que estar todos los estos chicos en su casa. atentados, los bombazos que ha estado El habiendo en día el país lunes hace otro últimamente, examen de sangre. no son un poco una reacción frente a la actitud más ablandada que ha tenido el gobierno o que va a tener el gobierno al girar las penas, por ejemplo, al terrorismo, al terminar con la pena de muerte, Ella empezó a sentir náuseas. Sería muy fácil tener una relación causa-efecto de terrorismo en la sociedad actual. Claro, síntomas, Los países como Chile, que tienen un estado de evolución, yo creo, comparable a sociedades evolucionadas y maduras, tienen que saber de que hoy día el crimen, la violencia política, el terrorismo, son hechos de Y el Pedro está nuestra hospitalizado, situación de vida. por su edad. No hay lugares seguros en el día, no La existen. misma edad. Segundo, Cumple que hay que 64 entender de años. que todavía en Chile tenemos probablemente factores que inciden en la existencia de grupos que no están Es joven, ahora sí. Antes era una la niñita. tónica de lo que es la inmensa mayoría del país, que es vivir y trabajar en paz, y que sin duda alguna Sí, pero representan un ahora no, peligro. hasta los 70. Pero eso no cambia el panorama general, Por porque cierto, es la pero sociedad entera la que yo le tiene quiero que preguntar, reaccionar. ministro, Claro, si el por gobierno, eso que te digo, el Estado, a esa no edad necesita todavía tener uno un dice, organismo de una inteligencia, persona que se defiende porque trabaja. policía política se llamaba antes, Y la Nelly ya que no trabajó, existe ya la CNI, y
Así que está tiene que ya solamente dejar los las ramas de las Fuerzas chanchos, Armadas vender, con servicios de realmente lo que inteligencia propia. tenía. Bueno, Para yo voy a poder decir, detectar yo voy a el decir terrorismo y claramente que todos evitarlo. los estados Papá, corte democráticos y alto. Chile como el país democrático que es en este momento No, no, es que yo creo que tienen comió mucho chancho. y nuestro país tiene los servicios Se fue de al chancho con el información e chancho. inteligencia que Así que corresponden por eso te aviso funcionando bajo para un que Estado tú de des una Derecho, que es una llamadita y diferencia le a la des situación ánimo. de otro Pero que ustedes momento. van a crear un organismo nuevo. En este momento no se También piensa puede crear un ser, organismo claro. nuevo, lo que se ha hecho No, pues si es no es lejos, reforzar tienes todo razón. el aparato disponible y Si por un existente en ratito es carabineros e visita de enfermo. investigaciones para atender las necesidades policiales Hay que que conversar con ella requiere que iba a estar la ahí. actuación o la presencia de estos grupos ¿Cierto? que representan posibilidades Sí, adiós, de gracias, agresión bien. a la Hay que sociedad. cuidarse, Pero quiero nomás, decir de que, realmente y uno que entendámoslo aceptar, bien, chuta, yo el tengo fenómeno hígado graso terrorista, el también, dice, fenómeno y violencia, cualquier no cosita no se cuida, corresponde ¿no? solamente Pero a un anoche control fui a de cumplir un aparato del policial, Lucas. así como tampoco a la sola Su represión mamá o de la penalidad cachica de hace una ley. tanta variedad de cosas, Es toda la sociedad la que abundante. tiene que Entonces cuidar y rechazar la como bolotona de extraño, todo lo que comer. como lo hace Y el yo no tengo organismo humano, costumbre de comer en la rechazo noche, del así cuerpo que si extraño, acaso dice, te dormí 4 se horitas denomina, porque está ahí. lo que es un fenómeno que sin duda alguna contradice la voluntad de la Iglesia. Yo quiero hacer No, una pregunta muy breve, pero hoy día yo comí Esto de que liviano, el eso le Estado decía a la Nelly. chileno esté Hoy, dispuesto a hoy integrar día la yo Comisión comí Norteamericana livianito, chilena pero para estoy haciendo un asadito de indemnizar a navina las y familias Letelier y corderos. Moffitt por el asesinato de Orlando Letelier, ¿significa La la práctica livianita que yo. Chile está reconociendo responsabilidad en el crimen? Ya, pues, pucha la No, lecera de si ninguna manera no falta porque la se salud está para haciendo, la es un cresta. caso bien especial este. Ajá. No se trata tampoco de una aplicación de tratado, se trata de un acuerdo que se ha producido entre el Sí, gobierno de chileno todas actual maneras. y el gobierno norteamericano para Caso, formar una ahora comisión estamos esperando la basada operación en de el la tratado de Tiri. La Tiri igual está 1914 contenta y porque ya una vio comisión de 5 que la va a miembros operar que y va todo a el tener cuento. una sola tarea en que Sí, concuerdan los dos sí, países. ahí no. Es el propósito de buscar una indemnización ex gracia, no ex culpa, por gracia del que paga, que es Sí, el caso del sí, Estado sí. chileno, Sí, pero igual ella nunca está acerca operada, del entonces perjuicio igual el corazón representado por la muerte de una ciudadana norteamericana y de un ciudadano chileno. Pero es un en Estados reconocimiento implícito. Unidos. No es implícito, al ¿No? contrario, se va a declarar de que no existe Sí, pues sí son seres humanos. análisis por parte de Chile de la Así cuestión de fondo. Ya, La cuestión de fondo cuida la corresponde a los corneta tribunales entonces tú, chilenos pues, si te o preocupa tanto esa norteamericanos. wea. Y por Si lo esa tanto wea es ya ni te posible sirve ya, que la si que nos delegación ganar con cachiporreo norteamericana ya. señale a su vez como declaración Es la de misma, se intención te va a quedar vana ya la wea, ya de que listo. coincidiendo con el propósito de la Chao. reparación y Chao. en el acuerdo que se logre sobre un monto, ellos a su vez pueden declarar que sí afirman la culpabilidad de servicios o agentes del Estado chileno que actuaron con responsabilidad y culpabilidad en la organización del crimen de Letelier. Finalmente, ministro, ha llamado la atención que el presidente de la República ha presidido aniversarios o fiestas diferentes en Carabineros, en la Fuerza Aérea y en la Armada. Yo le quiero preguntar, ¿por qué no ha tenido ningún gesto de gentileza semejante con el ejército? Es al revés, son las Fuerzas Armadas las que han hecho las invitaciones al presidente de la República para asistir a esos actos. Y en el caso del ejército quiero decir de que se tiene precisamente la decisión de que el presidente concurra al acto de jura de la bandera con el ejército de Chile el 9 de julio en Santiago probablemente. Muchas gracias. En todo ministro. caso, quiero decir, Raquel, que esto que usted dijo al comienzo de la tarea es difícil, pero yo creo como Napoleón, que dijo que lo difícil era posible. Y creo que al final de estos 4 años espero como ministro de Defensa poder decirle al país que las Fuerzas Armadas han vuelto a ser un elemento de seguridad y de estabilidad democrática. Muchas gracias, ministro, y le agradezco mucho habernos concedido su primera entrevista en televisión desde que asumió la cartera. Gracias a ustedes. Ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. El
enseguida Chicago 1963.